y eres para mí lo más bonito de la vida. Eres agua limpia, una fresca cristalina, eres el deseo que mi vida siempre está. Por lo que te sigo, para mí una suerte. Tú eres para mí lo más bonito de la vida. Eres agua limpia, una fresca cristalina, eres el deseo que mi vida siempre está. Por lo que te has sido para mí una suerte. ¡Qué suerte! Poder amarte con pasión y con locura. Estar contigo por la noche y por el día. Contarte todo y saber que tú me ayudas. Casualmente no vivo por Gloria, qué bien, John. Queda muy bien de tu vida. Sí, podemos dar un aplauso para Jesús. Bueno, la verdad es que me siento muy gozoso de estar con vosotros. Me siento feliz de poder compartir este culto, de veros. Solamente en veros ya Dios me bendice. Y deseo que la gracia de Jesús esté en vuestros hogares. Hace ya muchos años que estuve aquí de pastor. Hoy es el cumpleaños de mi hijo, Jesús Andrés. Recuerdo que justamente esta fecha, hace 26 años, estábamos mi esposa y yo
mirando por la ventana del piso de Videvieta, el piso número 10, y mirando por la ventana veíamos a mi niño con 3 años jugando en el colegio. Ese día era su cumpleaños. Pues mi esposa compró como un pastelito, le puso una vela, soplemos, y ese fue el cumpleaños del niño. Hace 26 años. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Pero aquí estamos, luchando. No nos hemos rendido, seguimos hacia adelante. Unos con más ganas, otros con menos. Algunos nos han precedido y nos están esperando. Pero creo que tenemos muchos motivos para no rendirnos. Amén. Algunos dicen, un día más. Nosotros decimos, un día menos para estar con Cristo. Y es así. Me gozo mucho. ¿Me permitís que ponga esto? Si me bajas el volumen, no te preocupes. También quítame el reverb, por favor. ¿Me escucháis bien? Sí. Es preferible que yo grite un poquito a que zumbe el micro. Bueno, me gustaría compartir con vosotros un verso de las Escrituras. Habéis traído Biblia, ¿verdad? Así me gusta que me apoyéis. Os aviso, no sabéis dónde os metéis cuando no me decís nada. Cuando os quedáis callados, no sabéis dónde os metéis. Porque yo empiezo a predicar, asumo por vuestro silencio que estáis escuchando y la palabra os está haciendo bien, y yo digo, pues voy a seguir. Y a la hora os escucho callados y asumo por el silencio que os estoy haciendo bien y digo, pues voy a seguir. Y tengo para 3 horas. Entonces, de vez en cuando, decís amén. Y si no podéis decirlo, hacer así. Hacemos una práctica. ¿Podéis decir amén? Hay un verso donde voy a ministrar que me llaman, pastor, os agradezco que os hayáis acordado de mí, siervos de Dios, no mereciéndolo. Siempre suelo preguntar si hay algún tema que los siervos quieren específicamente que traiga, que administren. Cuando no me dicen ningún tema, normalmente, últimamente el Señor siempre me está llevando a predicar este mensaje, porque es un mensaje que habla de Jesús. Hay una alabanza que a mí me encanta que dice que al final solo queda Jesús. Al final solo está Él con nosotros. ¿Puedes hacer una música de fondo muy bajita, por favor? Que no moleste para el auditorio. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 7, fijaos qué versos dice la Biblia. Ponla bajita, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Pero escuchad lo que dice. Y Dios les hizo túnicas de pieles. Amén. Amén. Algunos que no conocen a Dios creen que Dios es un ser egocéntrico que establece leyes y normas de forma ególatra simplemente para satisfacer reglas que Él mismo creó simplemente porque quiso. ¿Por qué dicen después este mismo Dios que hizo esta regla o este mandamiento no deja la ira sin antes haber un sacrificio? Cuando usted se enfada con alguien por algún motivo, usted puede perdonarle, ¿sí o no? Puede haber una reconciliación. Pero normalmente nosotros para reconciliarnos o perdonarnos no exigimos que la otra persona, haga un sacrificio.
En este sentido, que coja un cordero y lo mate. Nosotros le perdonamos y ya está. O seguimos enfadados con él. Eso no es cristiano. Pero no exigimos que haya la muerte de un animal. Le perdonamos. Estas preguntas de estos hombres son buenas, pero se basan en malentendidos fundamentales de la naturaleza y el carácter de Dios. Primero, el requisito de Dios de que un sacrificio era necesario para expiar el pecado no es simplemente una regla que Él inventó porque a Él le diera la gana. Porque la ley de Dios no es algo que Él creara arbitrariamente. Sus leyes son simplemente una extensión de su naturaleza divina. Dios no inventó la moralidad. Él se reveló a sí mismo a nosotros y esa revelación de su persona es lo que nosotros llamamos moralidad. Tenemos que entender que jamás ningún hombre le ha puesto un nombre a Dios, porque Dios es demasiado grande y no puede ser conocido a través de la observación, la inteligencia, la experiencia o la sabiduría. Dios siempre se ha tenido que revelar al hombre y en base a esa revelación, en esa faceta, el hombre ha conocido a Dios y el hombre le ha puesto un nombre a Dios. Por ejemplo, cuando Abraham estaba sin sacrificio y Isaac le pregunta ¿dónde está el sacrificio para ofrecer? Abraham dice, Jehová proveerá sacrificio por el pecado. Cuando el pueblo se enfrentaba a la guerra, Jehová es nuestro Salvador. Cuando había enfermedad, Él era Jehová nuestro sanador. ¿Ves? En base a la necesidad, Dios se revelaba y en esa revelación el hombre ponía un nombre a Dios. Dios no inventó la moralidad, simplemente se reveló. Y al revelarse al hombre, el hombre supo lo que era bueno y malo. Porque Dios es el origen de todo bien. Cuando Dios tenía en sí mismo lo que era bueno y malo y el hombre lo recibía, no tocó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque es Dios lo que determina lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando la mujer vio el árbol, deseó, codició para alcanzar sabiduría y dijo, y vio el árbol deseable, ¿ves? Tomó y comió. Cuando la moralidad pasó de Dios al hombre, el bien se hizo relativo y el mal también. Por esto la mujer hizo lo que no debía. Porque el estándar de lo que es bueno y malo siempre le pertenece a él. Cuando de él pasa al hombre, pues para ti las cosas son buenas según, y para mí son malas según. Todo es relativo. Cuando Dios dijo, la paga del pecado es muerte, no estaba inventando simplemente una regla o una frase que él quisiera decir o imponiendo un castigo. Simplemente esta frase, la paga del pecado es muerte, estaba revelando al hombre una realidad inalterable y eterna. Y es que si te apartas de aquel que es el sustentador de toda vida, entonces, lógicamente, cortas la posibilidad de una existencia continua. Y aquellos que rechazan la vida, solo queda una opción para ellos, y es la muerte. La paga del pecado es muerte. Decir que Dios hizo las reglas por las cuales se expía el pecado es decir algo así como que Sir Isaac Newton creó la ley de la gravedad. Y hermanos, no es así. Isaac Newton no creó la ley de la gravedad, simplemente describió los efectos y la naturaleza de la gravedad. Pero la ley de la gravedad precedió y trascendió su definición. Lo explico de otra forma. Cuenta la leyenda que si Isaac Newton estaba tumbado leyendo un libro debajo de un manzano y de repente, estando leyendo, le cayó una manzana en la cabeza y le pegó un coscorrazo impresionante. Pero pensó, ¿cómo puede ser que esta manzana caiga encima de mí y la luna no caiga encima de la tierra? ¿Cómo puede hacer que la luna se mantenga ahí y no caiga encima? Y así, estudiando, descubrió o definió las leyes de la gravitación universal.
todo cuerpo se atrae y se repele en base a la masa, a la distancia, al cuadrado. Sir Isaac Newton no creó la ley de la gravedad, simplemente la definió. Así es las Escrituras. Las Escrituras no han creado todo el concepto de lo que es bueno o malo, simplemente definen a aquel Dios que es trascendente e inmanente y que existe por encima del tiempo y de todas las cosas. Las leyes de Dios fluyen eternamente de la naturaleza de Dios mismo, puesto que Dios, la ley de Dios, es el resultado de su naturaleza esencial, por lo tanto su ley es inmutable. Él no puede dejar la ira contra el pecado. La justicia de Dios no es una pauta que Él elija seguir, porque la justicia es una parte de su propio carácter esencial. Antes hemos hablado que si dos de nosotros nos enfadamos, podemos decidir no perdonarle o perdonarle. Pero si le perdonamos, no es necesario que nos hagan un sacrificio cruento. Pero Dios es diferente de nosotros, porque en nosotros puede haber diferentes estaturas de carácter moral. Igual usted es más vengativo o más justo que misericordioso, ya me habéis entendido. Pero en Dios no es así. Todos los atributos de Dios son hasta el infinito de la perfección. Esto significa que Dios no es más justo que misericordioso, que Él no tiene más amor que santidad, porque todos sus atributos, que son santos, perfectos y maravillosos, son perfectos hasta el infinito. Y claro, cuando un ser así tiene que perdonar un mal, entra en conflicto con su propia naturaleza esencial. Porque si Dios te perdona per se, porque quiere, su justicia no es satisfecha. Y si Él es justo y te condena, su misericordia tampoco fluye. Entonces, ¿cómo puede un Dios infinito, justo hasta el infinito, tener compasión de un hombre pecador? ¿Y cómo puede un Dios compasivo hasta el infinito ser justo con un pecador? ¿Ves? Cuando perdona, entra en conflicto con su justicia. Y cuando es justo, entra en conflicto con su misericordia. ¿Cómo puede Dios convivir con eso? ¿Cómo puede Dios no desequilibrarse por dentro? ¿Podemos decir un fuerte amén? ¡Amén! ¿Me dejáis dejar esto ahí un segundo? ¡Amén! Esto es una sartén que se está cocinando, lo dejamos. Cogemos otra sartén. Vamos a hacer una pregunta a las Escrituras. Y la pregunta que vamos a hacer en esta tarde es: ¿quién fue, según la Biblia, responsable de la muerte de Jesús? Cuando miramos en las Escrituras, lo primero que resalta es que sin duda fueron los romanos los que realmente mataron a Jesús. La Biblia nos dice que la crucifixión era una forma de ejecución romana. Solo los romanos podían matar en aquel tiempo. Aunque los judíos condenaran a muerte a un reo, ellos no tenían autoridad para condenar a muerte a alguien porque estaban sometidos al imperio romano. Tenían que llevarlo delante de la autoridad romana. Por eso Jesús fue condenado por los ancianos del pueblo, pero no podían hacerle nada, le tuvieron que llevar ante Pilato. Por lo tanto, fue Pilato el que dio la orden de la muerte de Jesús y la crucifixión. Fueron soldados romanos quienes traspasaron sus manos, sus pies y su costado. Cuenta la leyenda que un soldado romano llamado Longinos, con una lanza llamada Pilum, atravesó su costado derecho llegando hasta el corazón del Señor, y de este salió sangre y agua. Por lo tanto, cuando miramos en las Escrituras quién fue los responsables de la muerte de Jesús, podemos decir los romanos. Pero cuando volvemos a hacer esta pregunta a la Biblia, nos da también otra respuesta. No solamente fueron los romanos los culpables de la muerte de Jesús, sino que también fueron los principales líderes del pueblo de Israel.
Escrito está en la palabra del Señor en Mateo capítulo 26. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del gran sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. ¿Hasta qué punto llegaba la dureza de corazón de estos hombres? Mirad, había una creencia judía, una tradición que no es bíblica, pero ellos lo creían en ese tiempo, de que si una persona moría, podía resucitar hasta el tercer día, porque su espíritu y su alma estaban cerca del cuerpo. Ahora entendemos mejor ese pasaje de Juan capítulo 11, cuando le mandan mensajeros a Jesús diciendo que su amigo Lázaro está enfermo. Y nada más que se entera que su amigo Lázaro está enfermo, Jesús se queda en casa. Y no quiere ir a visitarle. Y cuando le preguntan, dice, no, es que esto va a ser para la gloria de Dios. Recordad, los judíos creían que una persona podía resucitar durante 3 días. Y dice la Biblia, y al cuarto día, cuando ya ni los judíos más incrédulos podían llegar a pensar de que un muerto podía resucitar, al cuarto día Jesús fue a Betania a ver a esa familia de luto. Le salió llorando Marta con el lutico, se abrazó a él llorando y le dijo, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sale María llorando de la misma manera, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y viendo Jesús el dolor de esta familia, salió llorando, porque les amaba. Pero dijo, quitad la piedra. Escuchad, maestro, hace ya 4 días viene. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitando la piedra, Jesús dijo una voz, Lázaro, sal fuera. Y aquel que estaba muerto de 4 días, dice la Biblia, que resucitó y salió de la tumba. Capítulo 12 del libro de Juan, donde había una casa de luto, una casa de lloro, una casa de cilicio, una casa de tristeza, una casa de depresión. De repente hay un banquete. Claro. Mi hermano estaba muerto y aquí está conmigo. Han puesto todo lo que tenían, da igual, patatas, tomates, da igual, porque lo bueno de una cena no es lo que comes, sino con quién estás. Y no hay luto en la casa, porque el luto ha desaparecido. El que estaba muerto, Jesús lo ha resucitado. De 4 días. Y ahora están allí comiendo y gozando. Y escuchar la maldad de los dirigentes de Israel. Dice la Biblia, y al ver los dirigentes de Israel que Lázaro estaba allí, tuvieron consejo y dijeron, no solo hay que matar a Jesús, hay que matar a Lázaro. Pero hombre, ¿no habéis visto con vuestros propios ojos que llevaba 4 días muertos? Vuestras tradiciones y costumbres decían que hasta el tercer día se podía resucitar. Este llevaba 4, ya el día lo resucita. De una casa de luto, están de celebración, de banquete. ¿Y le quieres volver a matar? ¿Quieres volver a matar a aquella persona que ha resucitado de 4 días? Sí, lo quiero volver a matar porque los judíos, el pueblo, al ver a Lázaro resucitado, siguen a Jesús. Esto es terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque amenazaba la posición y su lugar en la sociedad religiosa. ¿Hasta qué punto la maldad del corazón humano puede llegar? Que ves a un muerto de 4 días resucitado y le quieres volver a matar para que no te quiten tu lugar por la envidia que hay en el corazón. ¿Quién fue el responsable entonces de la muerte de Jesús? Los líderes de Israel. Pero si volvemos a hacer esta pregunta a las Escrituras, ¿quién fue el culpable de la muerte de Jesús? La Biblia nos dice que fue el pueblo de Israel. Escrito está en la palabra del Señor. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 empieza a predicar, dice, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole.
sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pilato interrogó a Jesús y se dio cuenta que este hombre, que Jesús, era inocente, porque dijo: no hallo delito alguno en él. Su mujer habló con él: no tengas nada que ver con este justo, pues he padecido grandemente en sueños esta noche. Pilato sabía que le habían traído a Jesús no porque fuera culpable, sino porque los líderes israelitas tenían envidia. Y él, examinándole, no halló delito y quería liberarlo. Pero el pueblo, cuando se le presentó la opción, empezó a gritar a una: ¡crucificarle! Dijo Pilato: yo lo quiero liberar, el pueblo no quiere. Ya sé lo que voy a hacer. Le voy a dar el palizón más grande que existe. Voy a hacer que le castiguen, voy a hacer que le humillen, voy a hacer que le revienten a puñetazos, porque después, cuando le vean como es inocente, el pueblo tendrá compasión de él y dirá: bastante ya ha recibido, dejarle, con esto sirve. Ustedes saben que los judíos golpeaban 40 azotes menos uno, los romanos no. Han cogido látigos que tienen varias cabezas con esquirlas de metal o de hueso, y le empiezan a golpear en las espaldas y se las destrozan. Largos y grandes surcos araron los aradores en sus espaldas. Ha perdido toda apariencia de belleza. Le quitan la barba a tirones, le dan de puñetazos, le escupen y lo humillan al máximo. Le clavan una corona de espinas y para reírse de él le ponen un manto púrpura. Y entonces Pilato le presenta delante del pueblo. Quizá ahora tengan compasión de este pobre hombre que ha sido destruido y ya no me exijan que les entregue su vida. Grande fue la sorpresa cuando Pilato escucha del pueblo: ¡crucificadle! Una última carta tenía Pilato. En aquellas fiestas tenía la costumbre de poder liberar a un preso condenando a otro. ¿Y a quién saca? De lo peor que tiene allí en la cárcel: a Barrabás, un asesino confeso, porque pensaba: liberarán a Jesús después de la paliza y no permitirán que un asesino degradado salga de nuevo a estar en medio de ellos. Y cuando presenta a Barrabás y a Jesús, grande fue todavía aún más la sorpresa cuando dicen las Escrituras que empezaron a gritar: no queremos condenar a Barrabás, condena a Jesús. Tanto fue así el pueblo que escuchó el pueblo una voz: si liberas a este, te estás haciendo enemigo del César, pues dice que es rey de los judíos. Mandó traer una palancana y mandó que se le lavaran las manos delante del pueblo y dijo: inocente soy de la sangre de este hombre. Porque a veces, lavándonos las manos, nos ensuciamos la conciencia. Y cogieron a Jesús y le llevaron a crucificar. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Jesús? Los romanos, los líderes del pueblo de Israel y también el pueblo de Israel. ¿No te has preguntado en alguna ocasión por qué Jesús tuvo que morir tan horriblemente? No había otra forma. No había otra manera. El principio de que los inocentes mueran por los culpables nunca se estableció en la ley de Moisés. Fue mucho antes. Mirad, nosotros no tenemos a veces capacidad ni medios para hacer las cosas de forma diferente a como quizá nos hubiera gustado hacerlas. Pero Dios no tenía otra forma. ¿Os acordáis la oración de Jesús? Padre, pasa de mí esta copa sin que la beba, mas no mi voluntad, Señor, aprueba sino la tuya y mi angustiosa queja. Le estaba diciendo: no hay otra forma.
No hay otra manera, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que te lo has preguntado. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera en la cruz, derramando su sangre? ¿No había otra forma para salvar al hombre? Mirad, Dios no es como nosotros, que estamos atados a nuestras limitaciones y circunstancias. ¿Me dejáis deciros unos detalles? Primero, a Dios no lo limita la falta de conocimiento. Porque a veces podemos hacer cosas pero no sabemos, y esa falta de conocimiento nos limita. Dios no es así. Dios sabe todo. Dios no aprende. Porque si aprendiera hoy algo que ayer no sabía, implicaría que el conocimiento de Dios ayer no era total ni absoluto. Dios no puede aprender. Jamás aprende nada. No tiene creencias erróneas. Dios no se equivoca. No sabe las cosas por aproximación ni estadística. Tampoco sabe las cosas por porcentajes. No. Dios sabe todas las cosas hasta el infinito donde pueden ser conocidas. Y escuchad, Dios no solamente sabe lo que ha pasado, pasa y pasará, sino lo que hubiera llegado a haber pasado pero nunca pasó. El conocimiento de Dios es tan grande que abarca el cálculo de probabilidades de lo que pudo llegar a haber pasado pero nunca pasó, pero aunque nunca sucedió, en Dios es como que sí hubiera sucedido. ¿Pero pasó? No, nunca pasó. Pero entonces, ¿cómo lo sabe Dios? Porque abarca el cálculo de probabilidades de lo que pudo llegar a ser y nunca fue. Escrito está en su palabra: ay de ti, Besadia y Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo hubiera habido que se habrían arrepentido. Por lo tanto, en el día del juicio será más soportable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. La pregunta obvia es esta: ¿se hizo en alguna ocasión milagros en Tiro y en Sidón? Nunca. Pero Dios sabía que si se llegan a haber hecho milagros en Tiro y en Sidón, el resultado hubiera sido el arrepentimiento de estas ciudades. Y Dios toma lo que sabía que hubiera podido llegar a pasar pero nunca pasó y lo toma como argumento para juzgar a dos ciudades donde sí se hicieron los milagros y no se arrepintieron. Por lo tanto, Dios no solamente sabe lo que ha pasado, pasa y pasará, sino lo que hubiera llegado a haber pasado pero nunca pasó. En una ocasión, David está huyendo de Saúl y ayuda a una ciudad, la ayuda, pero se entera Saúl que está en la ciudad de Keila y va con él a poner con el ejército. Y cuando se entera David que viene Saúl y está en una ciudad amurallada que ha cuidado y la ha defendido, pregunta David a Dios: ¿me defenderá la ciudad de Keila cuando venga Saúl o me entregarán? Y dice Dios: te entregarán. Y dice la Biblia: y David levantó a sus hombres y se marchó de la ciudad. Y cuando escuchó Saúl que había salido de la ciudad, no fue a buscarle. ¿Qué estás diciendo? O sea, si se llega a quedar en una ciudad amurallada y viene Saúl, los ancianos le entregan. ¿Pasó eso? Pasó. Pero Dios sabía que si se llega a quedar, le entregan. Y dice la Biblia: y entonces David se marchó y Saúl no vino. Nunca pasó. Pero dice: como te quedes, te entregan. Ah, pues no me quedo, me voy. ¿Cómo sabía Dios eso? Porque sabe todo. Lo que hubiera podido llegar a pasar, porque Dios vio una línea alternativa del futuro, lo que dicen los señores, una realidad paralela, donde David se quedaba, venía Saúl y le entregaba. Y como David se fue, esa línea no se creó y no le persiguió Saúl. Ya lo cogeréis. ¿Me dejáis un inciso? Algunos dicen, es que si yo tuviera dinero, servía a Dios. Yo no le sirvo porque no tengo dinero. Yo no canto, no sirvo mal porque no sé cantar. Ay, si yo supiera cantar como el hermano Dani Pastor o como el hermano Ferino, entonces yo sí servía. Esas excusas te valen para mí, pero para Dios no.
Porque Dios te ha visto en líneas alternativas millonario, con poco dinero, con mucho dinero. Te ha visto alto, me ha visto a mí delgado. Ya lo cogeremos. Te ha visto cantando como Los Ángeles, te ha visto tocando el piano, y entre todas las posibilidades de lo que hubieras podido hacer y nunca hiciste, Dios ahora ha permitido que estés así. Por lo tanto, sirve a Dios como eres y con lo que tienes. De la misión porque Dios me ha llamado a otro nivel. ¿Te ha llamado a otro nivel? ¿Qué pasa? ¿Eres un Digimon? ¿Estás evolucionando? ¿Nunca te has preguntado por qué has nacido en Filadelfia y te has convertido aquí y no naciste en Francia en el siglo XV? ¿O por qué no naciste en otro lugar? Dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17, en el mensaje a los atenienses, porque Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación. Dios quiso en su soberanía que nacieras en esta época y que le conocieras en esta misión. Con lo cual Dios tiene un propósito para contigo, para que seas de bendición y hagas bien. Dios no quería y no quiso que nacieras en Francia en la época de los mosqueteros. Te quiso aquí. Y donde Dios te ha plantado, florece. Yo hubiera dicho un amor más fuerte. Fijaos el Dios que tienes. Fijaos. Dios sabe todo. Si tienes el pelo moreno, el que tenga. Algunos no es que tengan, es que el pelo se nos está volviendo de color carne. Se camufla. Pero el que tenga el pelo moreno natural tiene una media de 155.000 cabellos. Si tienes el pelo rubio, no de bote, porque hay una estadística que dice que el 16% de las mujeres en España nacen rubias. Pero también otra estadística dice que el 32% de las mujeres en España son rubias. Lo que hacen los botes. Cuando te pintas así, que haces así, no haces la raya del ojo y haces así. Frasco. No. Nosotros somos más guapos. Al natural. Ya no confíes. Pues si eres rubia, no de bote, tienes una media de 165.000 cabellos. Y si tienes la suerte de ser pelirroja o pelirrojo, tienes una media de 175.000 cabellos. Pues Dios sabe todo de tal forma que ahora sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza a la perfección. No se acerca, no lo sabe en cálculo de probabilidades, no es un conocimiento cercano, lo sabe hasta el infinito donde puede ser conocido algo. Nunca se equivoca. Hace un tiempo veí unas fotografías del universo conocido que hicieron con el telescopio espacial Hubble. Han tardado un año fotografiando secciones del universo para manifestar lo que es el universo conocido. Los expertos dicen que conocemos hasta una distancia de 13.000 millones de años luz. La luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros. El espacio conocido abarca hasta 300.000 millones de años luz. Solamente en la Vía Láctea hay más de 100.000 millones de estrellas. Los expertos dicen que hay más estrellas en nuestra galaxia que granos de arena que hay en todas las playas de la Tierra. Y sin embargo, aun ante este número tan magnífico y espeluznante, la Biblia nos dice que Dios llama a cada estrella por su nombre. No hay otra forma, Señor. No tienes otra manera de salvar al hombre pecador
Mirad, la Biblia dice, con sabiduría fundaste los cielos. Cuando Dios quiso crear el universo, en su conocimiento absoluto, escuchad, en su mente y en su corazón sacó 1.000.000 de formas distintas en un abanico interminable de maneras de hacer el universo que vemos. Con diversas leyes, cada una distinta, con diversos materiales, con diversa gloria. 1.000.000 de opciones le salió al Señor en su omnisciencia, que podía realizar por medio de su omnipotencia con una sola palabra. Pero con su sabiduría, del 1.000.000 de opciones, cogió una, esta. Esa es la sabiduría. Escoger la mejor opción entre todas las probabilidades posibles. No hay otra forma. No hay otra manera. El principio de que los inocentes mueran por los culpables ya fue establecido en el huerto del Edén, jamás en la ley de Moisés. Dice la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Hay cosas en la Biblia que están explicadas, pero otras están implicadas. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje significa que cuando el hombre y la mujer pecaron, tomaron conciencia de lo que habían hecho y se vieron desnudos delante de un Dios santo y se dieron cuenta que no podían presentarse desnudos delante de una persona tan grande y tan maravillosa. ¿Y qué hicieron para solucionar el problema? Cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es un símbolo de la persona que quiere hacer por medio de sus obras presentarse digna delante de un Dios santo. Pero no hay obra que el hombre pueda llegar a realizar que le permita estar dignamente delante del Dios Todopoderoso. No te sirven los delantales de hojas. No cubre tu desnudez ni la mía. Sigues estando indigno delante de Él. No hay obra que puedas hacer. No hay obra que puedas promover. Todos somos indignos. Pero leer el pasaje, al ver Dios la indignidad de la obra humana para querer presentarse de forma digna delante de un Dios santo, dice la Biblia, y les dio túnicas de pieles. Aquí no está explicado, pero sí está implicado. Fue necesario la muerte de un animal inocente y el derramamiento de sangre inocente para que después de la muerte de estos animales Dios les quitara las pieles y con esas pieles poder vestir para quitar la indignidad del hombre para presentarse delante de este Dios tan maravilloso. Aquí Dios les estaba enseñando el primer sacrificio. Les estaba diciendo, sin derramamiento de sangre, dice el libro de Hebreos, no hay perdón de pecados. Dios les estaba diciendo, vosotros a través de vuestras obras de justicia queréis presentaros delante de un Dios santo, pero no sois dignos, estáis desnudos. Fue necesario que muriera un animal inocente y derramara la sangre para que por medio de este sacrificio seáis hallados vestidos y dignos delante de Dios. De ahí sale el principio del huerto de Edén. Por eso los sacrificios de animales jamás empezaron en la ley de Moisés. Por eso los hacía Abraham, Isaac y Jacob. Por eso los hizo Noé. Y por eso los hizo Abel. En aquellos tiempos no había Biblia, pero estaba la tradición oral, que se comunicaba la revelación divina del Padre a los hijos. Y cuando Adán y Eva tienen hijos, les revela a sus hijos el principio que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Mirad, hijos, estábamos desnudicos, no podíamos presentarnos delante de Dios de forma digna, pero Dios sacrificó unos animales inocentes, derramó sangre y con sus pieles nos cubrió.
tenéis que presentar sacrificios delante de este Dios Santo, porque somos pecadores. Y dice la Biblia, y Abel, por la fe, ofreció sacrificio, el primogénito de las ovejas. ¿Por la fe en qué? En la revelación divina. Porque la fe no es un misticismo. La fe sin conocimiento es fanatismo. El Espíritu Santo jamás opera fuera de su palabra. Pero ¿cómo va a operar Dios fuera de su palabra? Si su palabra es la respiración del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios no miente. ¿Cómo va Dios a contradecir su palabra? Todo lo que hace el Espíritu Santo está explicado y implicado en su santa palabra. Por lo tanto, la fe es la revelación en lo que Dios ha dicho, correctamente interpretada en su contexto. Porque algunos dicen, ¿está en la Biblia? Pues 2535 sectas salen de la Biblia. Es más, si queréis, ahora bíblicamente apoyo el vampirismo y el canibalismo. ¿Queréis que lo apoye con la Biblia? Estás pensando, este rolón se ha vuelto loco. Pues venga, vamos a apoyarlo con la Biblia. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí. Vale, ya tenemos el vampirismo y el canibalismo apoyado por la Biblia. El nivel número 13 del satanismo es el canibalismo y el vampirismo. Y ellos dicen que está en la Biblia, que es la forma de alcanzar la vida eterna. El Señor reprenda a todos los demonios. El siento de Dios cuando no está acompañado de las Escrituras es fanatismo. Cuando entiendas esto empezarás a madurar. Porque todo lo que Dios quiere que hagas está expresado en su palabra. No hay más. Podía haber dicho Dios más. Escrito está en el libro de Juan capítulo 21. Y Cristo hizo muchas más cosas. Y dijo muchas más cosas. De tal forma que si se hubieran escrito todo lo que Cristo dijo e hizo, no habría libros en el mundo. Claro, pero es que Dios no quería hacer eso. Dios nos reveló y nos mostró a través de su palabra todo lo que nosotros necesitábamos para ser salvos. Y punto. Porque toda escritura es inspirada por Dios, a fin de hacer al hombre perfecto, plenamente capacitado para toda buena obra. Todo lo que tú necesitas para ser un cristiano maduro y con fruto está expresado en la Biblia. Es que Dios es más grande que la Biblia. Claro que sí, don Torrón. Pues si la Biblia es una herramienta humana, inspirada por el Espíritu, sí. Dios es más grande. Si no existía el universo y ya estaba Dios y no había Biblia, ¿cómo va a ser la Biblia más grande que Dios? Dios es más grande que la Biblia. Pero en la Biblia está todo lo que tú necesitas para ser un cristiano y una cristiana madura, dar fruto y dar testimonio y llevarte al cielo. Y yo hubiera dicho un fuerte amén. Por eso, Abel creyó lo que le dijo y ofreció el primogénito de los animales, derramando sangre. Pero Caín, dice la Biblia, que ofreció a Dios el fruto de la tierra, de su trabajo, que es lo mismo, que es aquella persona que por medio de sus obras quiere alcanzar el ser justificado delante de Dios. De ahí sale el legalismo. Yo trabajo, yo hago, yo me esfuerzo y Dios, como recompensa, me da. Pues el legalismo no vale para nada, porque no es tu trabajo, no es tu esfuerzo, no es lo que tú haces, es la gracia de Dios a través de nosotros. Dios siempre ha querido morar con el hombre, siempre. Cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, puso el tabernáculo, que dícese que es una tienda de campaña portátil, para que donde el pueblo estuviera, el tabernáculo, la casa de Dios, estuviera en el medio. Estaba el lugar santísimo, cubierto por una cortina, el lugar santo, el atrio, pero alrededor del atrio había una valla que separaba el santuario del pueblo. ¿Sabéis cuánto medía esa valla? 2,60 metros, para que nadie del pueblo saltara. Mira a ver, 2,60 metros. ¿Quién salta 2,60 metros?
En el año 1992, en la ciudad de Salamanca, en los campeonatos mundiales de atletismo, el saltador cubano Javier Sotomayor batió el récord mundial de salto de altura. ¿Y sabes cuánto saltó? 2 metros 52 centímetros. Ahora que empiezo salto, 2 metros 52. ¿Pero cuánto medía la valla de separación? 2,60. Ni el que más ha saltado en la historia del ser humano podía saltar para obtener presencia o presentarse delante de Dios por medio de sus obras. Y si ni el que más ha saltado podía saltar las vallas de separación, ¿tú te crees que este que está aquí va a poder saltar eso? Yo no estoy diseñado para saltar. A veces, Jesús, me gustaría, predicando, tener esa dinámica que tienen algunos hermanos, esa fuerza, cómo se mueven, cómo se esfuerzan. Yo a veces se me duerme la pata por no moverme. Igual, hágame Dios, soy de poco movimiento. Aunque me gustaría en ocasiones dar un doble salto mortal hacia atrás con tirabuzón y en el aire decir, díganme. Dios sabe que me gustaría, pero va a ser que no. No estoy yo para muchos saltos, tampoco para moverme mucho, así como estoy, parado. Nadie podía acercarse a ese Dios santo, había una barrera insalvable, y el que más saltaba podía saltar. Nadie podía salvarse por sus obras. Nadie podía ser hallado justo delante de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Sepulcro abierto es su garganta, veneno de serpientes hay debajo de su lengua. La mejor obra del hombre es como un trapo de inmundicia. Nadie podemos acercarnos a Dios. Pero cuenta que la descripción del tabernáculo que Dios le dijo a Moisés es esta: levantarás una valla para que nadie entre en el tabernáculo donde mora la presencia de Dios. Pero le dijo Dios a Moisés: y harás una puerta. Y cuentan que el que entraba por la puerta del tabernáculo, lo primero que veía era el altar del holocausto, donde se sacrificaban las víctimas y se derramaba la sangre. Era tan grande que todos los demás muebles del tabernáculo hubieran cabido dentro de este. Nadie se podía acercar a Dios, pero había una puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y nada más que entras por Jesús, lo primero que ves es el altar de los sacrificios. Porque Jesús no era un gran maestro, ni tampoco un filósofo, ni tampoco un hombre adelantado a su época. Hemos visto en Jesús el altar de los sacrificios, porque dice la Biblia que la cruz es locura para el que se pierde, pero para nosotros, los que hemos creído, la cruz es poder de Dios para salvación. Dales aplauso a Jesús. Estamos en la recta final. Por eso, el derramamiento de sangre. ¿Me dejéis volver a la primera pregunta que he dicho? ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? ¿El pueblo de Israel? ¿Los ancianos indigentes del pueblo? ¿Los romanos? Dejadme leer un verso. Pedro, inspirado por el Espíritu en el libro de Hechos, nos muestra quién es el verdadero culpable. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
¿Quién fue el responsable de la muerte de Cristo? El Padre. El Padre fue el responsable. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y dice Pedro, porque vosotros no fuisteis rescatados por oro ni por plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Santo, sí Señor. No fueron los romanos, ni los líderes israelitas, ni el pueblo, el culpable de la muerte de Jesús. Fue el Padre. El Padre predestinó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Ya lo dices tú, eso es una locura, no lo es. Porque antes de que Dios dijera, sea la luz, Él ya dijo, sea la cruz. Porque antes de ser el Dios creador, fue el Dios redentor. En las eternidades pasadas, cuando Dios estaba solo en sí mismo, en su propia esencia, no necesitando de nada ni de nadie, no había cielo que le mostrara adoración, ni universo que fuera necesario sostener con la palabra de su poder, ni hombres y mujeres que le alabaran o le glorificaban. Antes del tiempo y del espacio, Dios estaba solo. Y estaba feliz. Al bienaventurado Dios, escribe Pablo. La palabra bienaventurado significa feliz. Porque Dios no necesitaba de la creación, de los ángeles, de los hombres, del tiempo, del espacio, para sentirse realizado y ser feliz. Ya lo cogeréis. Porque Dios no cambia. Él es inmutable. Todo cambio siempre es a mejor o a peor. Y Dios no puede mejorar, porque si mañana mejorase implicaría que su estatus hoy es inferior a lo que puede ser mañana. Y Dios tampoco puede empeorar, porque entonces implicaría que el estatus de Dios cambiaría menos mañana de lo que es hoy. Por eso, Él ni mejora ni empeora. Él no cambia. Él no puede ser más de lo que es. ¿Para qué vais a decir amén? Que no puede ser más de lo que es Dios. Que Él no es servido por manos de hombres, como si necesitara de algo. Dicen los salmos, aquellos que creen en el falso evangelio de la prosperidad, dicen, ¿de verdad crees que si yo necesitara algo te lo pediría a ti? Porque de Dios es el oro y la plata. ¿De verdad crees que necesita Dios algo a ti o a mí? Que no. Ni espacio necesita, ni tiempo. Es perfecto. Alguien dijo en una ocasión predicando, como Dios es amor, necesitaba crear criaturas conscientes para así manifestar su amor y que su amor fuera perfeccionado en las criaturas. Pero eso no es así, aunque es muy bonito y muy poético, no es bíblico. Dios no necesita de nada ni de nadie. Al ser Dios, un Dios que es uno, que habita en tres personas distintas en una misma esencia, el Padre ama al Hijo y al Espíritu. El Hijo ama al Padre y al Espíritu, y el Espíritu ama al Padre y al Hijo, con lo cual la necesidad de satisfacer el amor divino se ve suplido dentro de las personas de la deidad. Dios no necesita de nada ni de nadie, pero por el puro afecto de su voluntad, aquí estamos. Y en las eternidades pasadas, Dios sabía que cuando creara todas las cosas, el hombre pecaría y se apartaría de él. Todavía no había creado nada, ni el tiempo ni el espacio, cuanto no más ningún tipo de criatura. Pero en la eternidad pasada hubo un pacto de redención en la divinidad. El Padre se comprometió, por causa del amor que Él tenía a esa criatura que iba a crear,
Porque te recuerdo que Dios no existe, para Él no existe pasado, presente y futuro, el futuro o el pasado. Él vive en un eterno ahora. Y por amor, viendo que la criatura había decidido en el libre ejercicio de su libre albedrío separarse de Él, entregar a su Hijo como sacrificio perfecto, para que tomando naturaleza humana muriera en una cruz el justo por los injustos. En la eternidad, el Hijo, como tomador del pacto, el Verbo de Dios, consintió en eso, porque si el Padre ama, también el Hijo ama. Yo hubiera dicho amén. No hay nadie que te ame como Jesús. Y el Hijo se comprometió a que, sin perder ninguno de sus atributos y su esencia divina, añadiría a la divinidad de la humanidad, sin dejar de ser Dios, añadiría su naturaleza humana y se haría hombre. Y viviría entre nosotros, meras hormigas, y nos soportaría, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó ¿de qué? ¿De sus atributos? No, nunca dejó de ser Dios. Jesús no era un hombre divinizado, tampoco era un Dios rebajado. Él era 100% Dios y 100% hombre. Y este Dios, tomando naturaleza humana, vivió con las hormigas durante años. ¿Para qué? Porque como Dios no puede morir. Por eso era necesario que añadiese la naturaleza humana. Escrito está en el libro de Hebreos: sacrificio y ofrenda no te agradaron, por lo tanto me preparaste cuerpo. He aquí yo vengo, Padre, para cumplir tu voluntad. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Y cuando derramó hasta la última gota de su sangre, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, aquella persona que era perfecta en gloria y en perfecciones, se hizo maldito, pues escrito está: maldito es el que colgado en un madero. Él llevó en la cruz nuestra maldición, Él cargó nuestros pecados y murió. Pero la muerte no tenía poder sobre Él, porque Él es la vida y la resurrección. Y la Biblia nos dice que al tercer día resucitó de entre los muertos, y el Padre le ha puesto un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se postre toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Dios, para la gloria del Padre. ¡Dale ese aplauso! Él murió, resucitó y ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y está ahora allí, sentado a la diestra. Pero estando en la tierra, dijo: es mejor para vosotros que me marche. Porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador, que traducido en lenguaje común es: no vendrá otro que es como yo. Porque yo soy Emmanuel, Dios con vosotros. Pero vendrá uno que será Dios en vosotros, Dios a través de vosotros. Y se cumplirá: Dios no habita en templos hechos por manos de hombres,
porque esto no es su templo, esta no es su iglesia, este es un local cualquiera, pero la Biblia dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas, pero el libro de Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y insufló en él aliento de vida. Y qué casualidad que el templo y la morada del Espíritu, el templo de Dios en la actualidad no es de ladrillos, eres tú. Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, pero sí mora en un templo que Él mismo ha hecho. Y aquel que murió en la cruz permitió y capacitó que por medio de su sangre todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y hemos sido hechos hijos de Dios y morada de Dios en el Espíritu y templo de Dios en el Espíritu. Por eso dice Pedro, ser edificados como piedras vivas. Mujer, tiempo vendrá que no adorarán a Dios, ni en este monte, ni en Jerusalén. Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eres un culto portátil. Por eso, donde estés, Dios te escucha. Donde estés, Dios está. Donde te encuentres, Él no está al lado. No. Él está dentro. El Padre entregaba al Hijo, el Hijo moría en la cruz y el Espíritu Santo daba poder para que todo el plan divino se cumpliera según su sana y divina voluntad. Y aquí estamos, adorando a Dios, salvos, no por obras, sino por su gracia, por medio de la fe, y gozando en su presencia. Que Dios os bendiga, que Dios os colme de bendición. Ese aplauso para el Señor. Que pase siempre. Me gustaría, por favor, que nadie se vaya. Déjalo, está bien. Sí, no, déjalo todavía. Porque con este mensaje, hermanos, simplemente un ratico, Quique, por favor, una alabanza sobre el sacrificio del Señor y ya terminamos este culto. Porque nos ha quebrantado, ¿sí o no? Aleluya. Amén. ¿Puedes dar un poquito la luz? Cierra tus ojos. Di, amado, por favor, que nadie se vaya. Te amo, Rey, te damos gloria. Gracias, Padre, por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias por su sangre derramada. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres mi Rey. Que viva la salle.
pero tenemos que salir pronto porque tenemos un horario. Vamos a sentarnos. Amén. Quiero dar gracias a Dios en esta tarde porque el Señor nos ha bendecido. Encendemos las luces. Gracias a Dios por todo lo que habéis venido. Decir que el hermano Antonio de la Alvinita no está muy bien físicamente y a veces se tiene que levantar y se tiene que ir porque no se encuentra muy bien. Que Dios lo bendiga mucho. Decirle que yo me he gozado mucho con la primera parte del pastor de la Iglesia Rentería. Que Dios lo bendiga mucho. Y bueno, qué decir del pastor Raúl y la hermana Paloma. Yo tengo muy buenos recuerdos porque yo fui candidato de él y la verdad que fue una maravilla porque el tiempo que estuvieron fueron bálsamo para la iglesia y la verdad que cuando lo he visto se está más joven ahora que antes. Que Dios lo bendiga mucho. Y la hermana Paloma igual. Pues la verdad que es un ministerio muy bendecido. Ha estado en Barcelona en 2 ocasiones y Dios lo está utilizando porque creo que Dios le ha llamado para enseñarnos estas verdades, donde creo que Dios le ha dado ese don que Él también busca, porque solo no viene, no, eso viene también pasando tiempo en las Escrituras. Que Dios lo bendiga mucho en el nombre de Jesús. Iglesia Rentería, pastor, la iglesia de Betel, por favor, recordad que mañana tenemos otro segundo culto y como dice el hermano Raúl, con la segunda parte de la segunda película. Amén. Con que nos ponemos en pie. ¿Puedes quitar ya eso? Decimos cuánto ha salido de ofrendas.